Bueno, buenas tardes. El interín entre una charla y otra ha sido un poco largo, tal vez demasiado largo, pero bueno, en cualquier caso nos servía para idearnos. La segunda intervención de la tarde corre a cargo de Florian Ferrero, también de sobra conocido por todos vosotros, ¿no? Como profesor de la UNED y también como director del Archivo Histórico Provincial de Zamora. Básicamente, en la trayectoria académica de Florian habría que destacar sus trabajos en torno a la Edad Media, sobre todo. Es básicamente medievalista de formación, si bien también ha trabajado multitud de aspectos locales, ¿no? Sobre fondos monásticos femeninos en la diócesis, sobre manifestaciones externas de la Semana Santa en el ámbito zamorano, sobre periodos peculiares de la historia de Castilla en la Edad Media, en época de Enrique IV, por ejemplo, también. Básicamente ha trabajado cuestiones propias de su ámbito, de cuestiones del ámbito diplomático y documental. El libro Tumbo de Zamora, por ejemplo, diferentes textos y fuentes para el estudio del libro en Castilla en el 17. Ha espigado aspectos sobre el hebraísmo en Salamanca, en la Baja Edad Media. Ha tratado temas de jurisdicción municipal, de configuración urbana de Zamora en época románica también, amén de algún texto muy conocido por todos sobre leyendas zamoranas peculiarmente. Y nada, por no extenderme, os cedo la palabra a Florian, que versará su intervención sobre el viejo claustro de la Catedral Zamorana. Gracias, Florian. Gracias, José Luis. Abrumas. La verdad se ha dicho que no ha sido tan importante lo de hecho. Bueno, yo antes de empezar, me vais a permitir de haga un pequeño homenaje a una persona, de esa Guadalupe Ramos de Albastro. Exactamente el día 31 de diciembre, la profesora Ramos de Albastro fallecía. Yo creo que este curso no puede estar más centrada en su persona. Sus dos grandes trabajos fueron el Románico en Zamora y la Catedral de Zamora, y lamentablemente parece ser como si en esta ciudad todo el mundo se hubiese olvidado de ella. Así de al menos en el inicio de mi charla, pues de sirva ese recuerdo hacia una persona de todos los que estamos trabajando, tanto sobre la Catedral como sobre el Románico. Le somos deudores y le seremos deudores siempre. Y bueno, yo voy a hablar de la nada, en el fondo. Voy a hablar de la nada y, bueno, tenemos una presentación, puesto de las fotos a veces siempre vienen bien, pero indudablemente yo no les voy a poder poner ni una sola foto del claustro antiguo. Exactamente a las 3 de la tarde del día 23 de junio de 1591, víspera de San Juan Bautista, mientras se celebraba una solemne procesión claustral, un mozo de oro llevaba un cirial y, por mirar a una fuente de agua artificial que se había hecho en el claustro de la catedral, pues prendió fuego a unas matas de tomillo y de romero que llevaban prácticamente un mes puesto en los muros, y desató un pavoroso incendio que duró al menos 7 horas, causó 4 muertos y destruyó una parte del recinto catedralicio. Así también destruyó la torre del reloj. Entonces, ese incendio, que afortunadamente lo conocemos muy bien, a través de un documento conservado en el Archivo General de Simancas, nos va narrando ese acontecimiento. El claustro se había adornado profusamente para la octava del Corpus. Zamora celebraba, como las demás diócesis, la procesión del Corpus con toda solemnidad, y en su octava, a los 8 días, celebraba una procesión claustral mucho más íntima, pero posiblemente mucho más solemne, donde se ponía lo mejor del patrimonio eclesiástico e incluso civil en el claustro de la Catedral de Zamora. Se habían hecho, para que se hagan una idea, se habían adornado todo el claustro con los tapices de seda de figuras grandes, nos dice el documento. Se había adornado con 3 arcos de triunfo, debajo de ellos sendos altares llenos de seda. En cada uno de los vanos del claustro se había puesto una imagen de bulto, se había llenado de lienzos, de Agnus Dei de plata, de doseles, etc.
como había gustado de manera grande, y ese año la festividad del Corpus había coincidido en los primeros días de junio, yo calculo que sobre el 10 de junio más o menos, se decidió por el Cabildo dejarlo hasta la víspera de San Juan, 23 de junio, para que así toda la ciudad pudiera verlo durante esos días y sobre todo volver a hacer la procesión de vísperas por ella y poderlo volver a lucir. Entonces, el día 23 de junio, a las 3 de la tarde, se inició una procesión por el claustro catedralicio y, según nos dice el documento, y le leo textualmente, a la vuelta del segundo lienzo, un mozo de coro llevaba uno de los ciriales delante de la cruz por ver la fuente de esta dicha. Era una fuente de agua artificial. Yo pienso que sería una fuente realizada con mercurio, fundamentalmente. Se descuidó y pegó la vela a un arco de había días donde estaban puestas las hierbas y romero, de se ha dicho. Por el calor y el sol de le había dado estaban secas, y encendió luego de manera de dentro de un bredo, vas y se vio sin remedio, por desde lo que hicieron poner fue darle con espadas y con varas. Después el documento nos dice que se produce un hecho muy simple y muy sencillo, y es de como la catedral de Zamora está muy apartada del comercio y del centro de la ciudad, cuando tocaron a rebato las campanas, la población tardó en enterarse y pasaron prácticamente una hora antes de llegar la noticia a la gente y de pudiese acudir para apagar el incendio. En ese paso del tiempo, la única decisión sensata que se tomó fue derribar las puertas del claustro y, a continuación, también empezar a sacar objetos, los más valiosos. Ello ocasionó la muerte de 3 personas. Exactamente, se quemaron 3 de ellos. El racionero Peña intentó entrar varias veces para salvar piezas y en una de ellas pues se ahogó. Después, el canónigo Durán, de los motivos de su muerte es un tanto curiosa, era tuerto, no veía bien y entonces se despistó y en vez de salir hacia afuera del incendio se metió más adentro. Y un tercer individuo, de no nos dan ni su nombre ni su condición, pereció también ahogado. Los encontraron los 3 abrazados en un ángulo de una de las capillas, es decir, la tradicional muerte de refugiarse del fuego y morir. Y después hay un cuarto. Ese se murió del temor y de ser hombre ya de días. Es decir, se pegó un susto, le debió de pegar un infarto y el hombre se murió. Entonces, el fuego duró exactamente, el daño mayor exterior de la catedral fue por una chispa o por la temperatura, se dice de más bien por la temperatura, le prendió fuego al chapitel del reloj que estaba pegado a la cúpula y entonces se hundió la parte de madera y la parte de chapa del chapitel del reloj. El fuego duró desde las 3 de la tarde hasta las 6 de forma muy fuerte y a las 10 de la noche se le dio por extinguido. Es decir, tenemos el relato total de ese incendio y de esa destrucción del claustro. Pero yo creo que es necesario saber por qué se hace ese claustro en Zamora. Cuando Alfonso VII, en 1135, hace la gran donación para la construcción de la catedral, señala algo de más o menos traducido sería: consideramos ciertamente de la iglesia de la sede de Zamora, en el lugar donde fue fundada antiguamente, apenas se mantiene honorablemente, ni tiene espacio de claustro, refectorio, dormitorios y las demás cosas necesarias para que pudieran vivir en esta casa, al estar constreñida alrededor por casas ajenas. Es decir, Alfonso VII nos está hablando del antiguo espacio catedralicio y de esa reducción de espacios para poder tener una catedral nueva. A partir de esa donación es cuando se dice que se iba a trasladar la catedral a Santo Tomé. Indudablemente no se traslada a Santo Tomé, la catedral se empieza a hacer sobre la antigua. Zamora había tenido obispos desde el año 900, don Atilano, el primero, y exactamente la continuidad de los obispos llegaron hasta Salomón, abandonó el territorio diocesano tras los ataques de Almanzor en el 983. A partir de estos momentos, la catedral de Zamora
se quedó convertida prácticamente en una colegiata. Gómez Moreno cita a menudo en la frase de aula, para citarlo, es decir, una reunión posible de canónigos, mantenían los cultos, pero sin una estructura catedralicia. La catedral tenía una denominación, según la mayoría de los autores, hasta ahora esa denominación era de San Salvador y de Todos los Santos. Exactamente la denominación era más larga, todavía era San Salvador, Santa María y todos los santos. Y esa catedral, cuando se produce este hecho, hay una primera etapa. Vamos a ir pasando de vez en cuando alguna imagen. Esto indudablemente no sirve nada. La primera vista que tenemos de la catedral de Zamora sería esta, donde se podrían observar torres y demás en detalle, es el sello municipal. Y entonces esa catedral se empezó a hacer sobre la antigua. Los primeros datos que tenemos de esa catedral construida sobre la antigua son la compra de una serie de viviendas a partir de 1137, pero sobre todo a través de este documento del año 1148, donde María Estefanis y Aurovida Estefanis hacen una serie de ventas, donde, por un lado, si lo veo bien, por ahí viene Claustra Santi Salvatoris. Como estoy de perfil, no lo veo, pero está más o menos. Entonces, es decir, compran unas viviendas que tienen por linderos el claustro de San Salvador. Eso de a primera vista nos podría decir de la antigua catedral tendría un claustro. Al final nos mete en una contradicción, puesto que los diversos autores han ido dando apreciaciones diferentes. Hay autores que defienden que indudablemente la antigua catedral tenía un claustro, de ese claustro permaneció hasta la nueva, después hizo uno nuevo. Hay autores que dicen que hubo un incendio, como Fernández Duro, otro incendio más en el claustro de Zamora, y habría desaparecido en parte. Es decir, depende de los autores para tener una parte u otra. Quien lo ha estudiado posiblemente de forma más detallada ha sido Barrero Santamaría, quien mañana le van a poder oír ustedes, sin duda, en una gran aportación sobre el cimborrio de la catedral. Él piensa que inicialmente no había claustro y de la referencia documental se refiere a un espacio de albergase las casas comunes para el cabildo, o bien de se hubiese iniciado ya la catedral por el claustro. A mí me parece demasiado atrevido poder afirmar de cuando la catedral no se inicia hasta 1151, en 1148 estuviese construido un claustro y de además ese claustro se hubiese construido teniendo viviendas antiguas adosadas al mismo. Entonces hemos de pensar que sería restos del claustro antiguo, pero de ese claustro antiguo no tenía por qué ser un claustro al estilo tradicional, es decir, podía ser perfectamente un pequeño patio con una serie de dependencias alrededor. Bueno, el claustro románico, Guadalupe Ramos señala de en enero de 1202 ya estaba en marcha, ya estaba en obras. Y ella deduce que se pudo terminar entre 1215 y 1220. Lo que sí sabemos es que en 1202 vamos a tener una gran donación, de ahora veremos, de Alfonso IX, de su madre, y después sobre todo, a partir de más o menos 1239, el claustro está funcionando con entera normalidad. Entonces, bueno, pues esos elementos nos hacen pensar que las obras se iniciarían en ese periodo más o menos entre 1190 y tantos, 1215, 1220 sería. La mayor dificultad estriban
tenemos varias donaciones, digo tenemos, como si las tuviéramos el conjunto de los zamoranos y sobre todo los archiveros hacemos propios hasta los documentos ajenos. En el archivo catedralicio se conservan bastantes documentos donde hacen referencia al claustro. Lamentablemente, pero afortunadamente, nuestro archivero, precisamente catedralicio, ha logrado centrarlos a partir, si no me confundo, de 1194, 1198. Y entonces esos documentos nos permiten saber de ya se estaban haciendo mandas para obras. Curiosamente, también es otro de los elementos debatidos siempre, cuál sería el autor maestro de las obras de ese claustro. Ahora ya parece de nadie dudamos en pensar de ese Pelagio del claustro, puesto aparece en muchos documentos con varias mandas para él para la obra del claustro, como la venta de media ceña y de unas basas, como receptor del testamento de Juan di Daci, o su propio testamento de 1219, donde él señala una serie de demandas. Es decir, posiblemente en ese periodo se terminaría. No sabemos si lo terminó él, pero si no lo terminó él, a punto estuvo de hacerlo. Después veremos, le pongo esto de dónde partimos y dónde llegaremos. Lo de sí sabemos es viendo el claustro actual, el de conservamos de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, es del actual claustro tiene la misma disposición que tenía el edificio precedente. Tiene la misma disposición porque se conserva una parte del edificio precedente. Después irán viendo cómo todavía prácticamente medio claustro se mantiene en pie del edificio precedente. Lo de no estamos de acuerdo con la mayoría de los autores es cuando dicen de la disposición del claustro viene motivada por ser la entrada a la catedral la puerta norte. Es decir, el claustro de Zamora tiene una cierta irregularidad y no sigue las normas de los claustros tradicionales. Los claustros tradicionales, es la panda la panda del capítulo, normalmente sale del brazo del transepto. Entonces, el claustro de Zamora se retrasa y deja más o menos ese espacio vacío. Barrero Santamaría dice, entre otros, es debido esa era la puerta principal de la catedral. La puerta principal de la catedral indudablemente no era esa. La puerta principal de la catedral era la fachada oeste. La fachada oeste tenía acceso directo. Si nosotros miramos la ciudad con los ojos de hoy, nos parece lo más normal del mundo acceder a la catedral por la puerta norte. Pero precisamente en los momentos de hacer el claustro, la vía principal iba más pegada a la muralla y daba acceso a la puerta oeste. Es decir, con lo cual la entrada a la catedral se produciría por esta zona. Entonces, no tiene motivos para decir de por el claustro esté metido ahí, habría un grave problema. Además, si nos fijamos, pues en otros lugares, en otras catedrales próximas de Castilla y León, también se ha organizado el claustro en la misma situación del de Zamora. Pero, además, este claustro va a tener un hecho es importante. A una catedral podríamos partir de esta estructura, inmediatamente se le hace una torre. Y se le hace una torre en el lado sur. Esta torre todavía se conserva en gran parte, aparece en la documentación muy a menudo, denominada Torre Vieja, Torre Bella. Exactamente, por ejemplo, Pedro Juan en su testamento, realizado en 1281, se manda enterrar, le leo el documento, mando soterrar mi cuerpo en la iglesia de San Salvador, dentro en la torre Bella, e para facerla e cobrirla de volte e a taparla bien mando 4.000 maravedís. Es decir, la torre no ha sido cerrada, posiblemente aproveche restos de la torre de la primitiva iglesia, o es la primera en realizarse, se cubre a media altura y entonces no se le hace bóveda.
Después, cuando veamos alguna foto, verán de esa bóveda, es similar a una de las bóvedas de la torre, es similar a la de la capilla de Santiago y es similar a otra, incluso a la nave central de la Catedral de Zamora. Es decir, son del mismo periodo y entonces surge esta torre en primer lugar. Aquí tienen la bóveda en la actual capilla del Doctor Grado. Esta era la torre vieja, el inicio de la torre vieja de la Catedral de Zamora. Cuando hagamos la visita a la catedral van a poderlas ver, puesto que se ven algunos elementos desde la propia catedral de esa torre vieja. Inmediatamente surge otra torre, de la torre actual. Es una de las razones por las cuales se ha hablado mucho del claustro, puesto que el claustro de Zamora nos va a presentar un problema inmediatamente. La torre se añade, la torre rompe totalmente la fachada, esta torre también rompe, por eso sabemos que es posterior a la fachada oeste, y rompe la estructura de fachada. También cuando suban arriba van a ver una parte de la fachada oeste dentro de la propia torre, y esta torre además, si se dan cuenta, sale sobre el muro norte de la catedral, con lo cual vamos a tener una delimitación del claustro después bastante interesante. Miren, aquí tienen, por ejemplo, esta es la unión del muro norte de la catedral a la torre. Aquí ven una parte de la torre cierra, una ventana. Y si se fijan en esta bóveda, es muy semejante a la que han visto antes. Y si se dan cuenta también, miren, esta es la fachada que se va a tapar cuando se haga la capilla del Cardenal, donde precisamente esta parte se va a embutir dentro de la torre. Entonces, simultáneamente al momento que se está haciendo la torre, se está trabajando en el claustro. ¿Qué sucede? Se está trabajando en el claustro y lo que va a dar por delante de ese claustro es un patio al que después nos referiremos a ello. Un patio que se va a tener una finalidad cementerial. El claustro, después lo iremos analizando, se desarrolla más saliente a lo que está ahora, pero nos va dejando dos espacios sumamente útiles. Es decir, tenemos un espacio magnífico para hacer una capilla a los pies de la iglesia y al mismo tiempo nos hace una pantalla perfecta para ir transformando esta fachada en fachada principal. Si eso se une durante la guerra civil entre los reyes católicos y la Beltraneja, unas tropas leales a uno u a otro, dependiendo del momento, se encierran en el castillo de la ciudad y en la torre, sobre todo tras la batalla de Toro, y ahí lamentablemente existe un documento por una mala gestión o por una falta de rapidez en la gestión, lamentablemente sigue en Nueva York y no en Zamora, y es que tras la batalla de Toro se encierran en el alcázar de Zamora, en el castillo de Zamora, 180 y tantos nobles y algunos judíos, y le dicen a los reyes católicos de si tienen valor, de les asalten. La forma de asalto de los reyes es subirse a la torre y atacarlos desde la torre. Lo que pasa es que tras 3 meses tuvieron que firmar un armisticio en Medina del Campo para resolver el asunto. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de ese hecho? Pues le diría 2. 1. Mandar eliminar los muros exteriores de la parte superior de la torre, los albardones de la torre, y obligar a del tejado de la Catedral de Zamora, de la torre de la Catedral de Zamora, las tejas volasen sobre el borde de la torre, como muchos de ustedes verían, puesto que se eliminó ese elemento no hace tantos años. Y en segundo lugar, se mandó a hacer un arrasamiento de viviendas por la zona, con lo cual la vía de acceso natural hacia la catedral por el sur, simultáneamente, al haber en esta zona una explanada, se hizo mucho más fácil llegar a ella por la zona delantera. Entonces, eso va a transformar y nos va a transformar todos esos elementos. Bueno, miren, visto el claustro, aquí, en este dibujo, como yo entiendo que podría haber sido, si se dan cuenta, lo que nos aporta es, en la panda del capítulo, en la panda este,
un par de papillas, sin ninguna apertura al exterior. En la panda norte, 3 papillas. En la panda oeste, una papilla segura y unas dependencias de no sabemos para dónde servirían. Y en la panda sur, es decir, la que está pegada al muro de la catedral, 2 pequeñas papillas de no alteran para nada la estructura de la torre. Es más, ojalá algún día lo podamos atestiguar, yo estoy seguro de la torre en estos momentos tenía perfectamente ahí un vano para poder entrar a ella, puesto que se utilizaba en algunos elementos como prisión y para almacén. Esta sensación, después van a ver de lo tenemos, esto todavía lo tenemos, en la actualidad esto se conserva del claustro antiguo. Las alegaciones que se han hecho, sobre todo por Barrero Santa María, es de esto no era posible, puesto que al saliente de la torre impedía establecer una zona claustral en este área. Entonces, yo te lo detengo por aquí. Pues miren, esto visto desde la parte más alta de la torre, miren, las capillas son estas. Entonces, aquí termina el tejado y de ahí van las capillas, que son muy estrechitas, este trocito. La dificultad estribaría en los contrafuertes, puesto que los contrafuertes podrían dar problemas en la estructura de la propia iglesia, pero indudablemente también lo resolvieron bastante bien. Bueno, mire, aquí este sería el muro norte de la catedral y en este trozo es donde se desarrollan las capillas. Se arreglan muy bien porque si entran ustedes dentro de, por ejemplo, de la actual capilla de San Nicolás, verán de cuando se limpió los paramentos, todavía tenemos una parte de contrafuertes rebajados. Exactamente los contrafuertes se han rebajado en aproximadamente 30 centímetros sobre la parte exterior del muro. Como se le ha adosado el muro de la capilla, a continuación, las tensiones por el rebajo que han tenido este contrafuerte se trasladan al muro lateral de la capilla y no tiene ningún efecto. También se habla, en este sentido, de otro hecho importante, y es, sobre todo lo cita Ramos del Castro, diciendo que el claustro tendría 2 pisos. El claustro tendría 2 pisos y para citar del claustro tendría 2 pisos se basa en un hecho muy simple y muy sencillo. Es exactamente, hay una serie de enterramientos en la Catedral de Zamora, hay una serie de aniversarios y una serie de ceremonias que se celebran entre los 2 poros. Entonces, Ramos de Castro entiende que el nombre 2 poros debía ser el espacio sería el espacio de primero y segundo piso del claustro. Porque, después veremos a continuación, hay unas estructuras en el claustro que podrían darnos a entender que habría 2 pisos. Barrero Santa María lo ve muy claro. Si hubiese habido 2 pisos en el claustro, tendríamos de tener restos del apoyo de las vigas. Tendríamos de tener los mechinales que señalarían por dónde hubiese ido el segundo piso. Los muros de la torre, tanto por este lado como por el otro, no aparecen. Entonces, indudablemente no lo hay. Pero, sobre todo, el error se basa en que la Catedral de Zamora tuvo siempre, como el resto de las iglesias catedrales, 2 poros. Uno, el de los canónigos, en el centro de la nave, y otro, el de las dignidades y el obispo, donde además actuaban otra serie de personajes, como podían ser los miseros y los extravagantes. Digo miseros y esto, afortunadamente, Alberto Martín, nuestro archivero municipal y director del Pórtico Municipal, hace ya bastantes meses nos hizo ver a todos los que decíamos míseros y extravagantes, que no, eran los que estaban en la misa, eran miseros y no en ese sentido, porque muchas veces leemos los documentos y no los vemos en ese sentido. Entonces, para que se hagan una idea, sabemos hasta porque otros autores dicen que no existía una sillería
oral alta en ningún momento. Pues sí existía. Hay un momento donde son de piedra y exactamente tenemos la descripción perfecta de la del obispo. Exactamente en 1265 estaba el sitial del obispo, no en el centro del ábside, sino hacia el lado del Evangelio. Estaba tallado en piedra y se cubrían las grandes solemnidades con paños de seda. Ese sitial fue cambiado en el siglo XV por otro de hierro forjado y se le ponía un respaldo de bateta de Moscovia, y el resto de los asientos eran semejantes, pero de características más pobres. Es decir, estaban los dos poros, lo tenemos resuelto, y no hay dos pisos. Y lo de sí aparece, precisamente, es unas estructuras, fundamentalmente. Hay otra estructura del otro lado menor y otra delantera, de coincide con la capilla de San Miguel. Y esta estructura es una muy simple y muy sencilla. Tiene una puerta. Creo que le he puesto una foto. No le he puesto una foto de la puerta, pero bueno. Tiene una puerta. Eso es algo de también descubrimos hace tiempo. Eso era la prisión de los racioneros. Los estatutos catedralicios dividían la forma de prisión. A los canónigos se les detenía siempre en su domicilio, a los racioneros se les detenía en el sotábano o sotavano, es decir, debajo del tejado del claustro. Y ese es precisamente el anterior. A ver si pillo por donde está la flecha. Eso tiene una doble utilidad, esta puerta. No solo era la utilidad de entrar a la prisión de esa zona, sino también dar acceso a la Torre del Reloj. Torre del Reloj, de se hunde su chapitel en el incendio, pero de se sigue teniendo en uso su base, de precisamente era esto. Este es el plano de se hace en torno a 1606, tras el incendio de la catedral, para reconstruir la Torre del Reloj. Esta sería precisamente visto el alzado, y estas son las diversas secciones donde se dice en el documento que se aprovecha la base de la antigua Torre del Reloj. Es decir, sobre esa superficie iba. Después se les decía que había otra tercera prisión, que era el denominado calabozo, que estaba debajo de la torre, y donde todavía actualmente en la capilla de Santa Inés hay dos puertas, y a una de las puertas se le sigue denominando el calabozo. Ahí se metían a los clérigos menores y sobre todo al personal de servicio de la catedral, donde se le podía poner incluso en grilletes. Entonces, ese conjunto, yo creo que después le tengo una foto por aquí, lo tenemos. La descripción primera que tenemos de la catedral de Zamora, mejor dicho, casi del claustro, nos lo da el doctor Jerónimo Monser, un médico geógrafo y astrónomo de la ciudad de Ulm, de visita de España, y exactamente en Zamora llega el 2 de enero de 1495. Esta visita a Zamora la plasma en un libro que se llama Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam e Alemaniam, y bueno, pues en este relato le leo el trocito de dice Zamora. El 2 de enero, en la mañana, llegamos a Zamora, la antigua Numancia, de dista 10 leguas de Benavente. El viaje que venía haciendo él venía de Benavente y de Zamora se va a Salamanca. La ciudad, desde forma triangular y mayor de Ulma, es decir, su Ulm natal, está emplazada en una fértil llanura, pródiga en viñedos y cereales. Al oriente y casi al pie de los muros corre el famoso Duero, desemboca en el mar de Portugal, río hermoso y celebrado, de agua riquísima, que mueve varios molinos, de sabrosa pesca y cruzado por un puente, bajo el que se ven los cimientos del antiguo. Si se dan cuenta, hasta ahora la descripción es perfecta, es decir, estamos ante una persona que lo que va describiendo es bastante ajustado a la realidad. En el ángulo más agudo de la población, mirando al río, levántase el alcázar y junto a él la iglesia catedral, con la advocación del Salvador, servido por 25 canónigos, 6 dignidades y varios racioneros. El templo, bello y antiquísimo, tiene en el altar mayor un alto retablo de buenas pinturas, retablo de Fernando Gallego, y un amplio claustro con dorados artesones al estilo español.
Subí a la elevada torre de esta iglesia para ver la situación de la ciudad y el panorama de su campo es un espectáculo que me deleitó sobremanera. Yo he querido, precisamente antes de ayer, hacer una foto desde lo alto de la torre para que vean lo que se ve desde lo alto de esa torre. Eso fue lo que vio Jerónimo Munser hace ya 518 años. Entonces, lo que nos dice del claustro es un amplio claustro con dorados artesones al estilo español. A primera vista se podría pensar que era un claustro amplio. La verdad sea dicha, no la realidad. Lo de sí parece ser de la realidad estaba cubierto con un artesonado de madera con basetones dorados. Puesto de él, en este sentido, siempre cuando se ha analizado este texto se ha querido buscar comparaciones en otros claustros románicos con cubierta de madera. Entonces siempre se ha citado, por ejemplo, San Pedro de las Dueñas en Lastras del Pozo en Segovia, o sobre todo se ha citado el claustro de la Catedral de Salamanca. Lo que pasa en ningún sitio por donde va pasando y hay un claustro que tiene la cubierta con un artesonado de madera, hace esos elogios exactamente. Por ejemplo, de Salamanca dice artístico claustro y numerosas capillas, pero no dice para nada sobre la cubierta. Eso nos hace suponer que fuese un claustro de gran riqueza. El relato del incendio, además, nos da detalles. Nos dice de los arcos del claustro eran pequeños y encima de unos antepechos. Y de esos arcos se sujetaban por columnas. Es decir, tenemos un claustro románico tradicional sobre un antepecho. Esas columnas, después nos va citando, estaban cubiertas, demás. Y nos dice algo yo creo que ha sido objeto de mucha controversia y o de mucha afirmación, y yo voy a desdecirlo. Nos dice que en el hueco de cada uno estaba un santo de bulto. Eso ha servido para pensar y para decir todo el mundo que en cada uno de los arcos del claustro habría una imagen de un santo, como más o menos, como se puede decir, aparecieron en León o demás. Yo, sinceramente, leyendo bien el texto del incendio, lo que nos está diciendo es que se han puesto esos santos allí para el adorno de esa procesión. Es decir, puesto de no cita a ninguno de los santos, sin embargo, sabemos que figuraban en hornacinas en paredes. Luego, si solo cita esos, era porque estaban de adorno. Entonces, ese es el motivo. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar la documentación, sobre todo el obituario, es llamado a menudo manual para uso de los señores de Anes, pues sabemos de, por ejemplo, estaba San Juan Bautista, estaba la Virgen, estaba un San Bartolomé y demás en los muros, y sin embargo el relato del incendio no nos dice nada al respecto. Bueno, más o menos visto esto, vamos a ver lo que tenemos más en detalle del claustro. Lo primero que tenemos y llama la atención son las puertas. Y le digo que llama la atención por un hecho muy simple y muy sencillo. Y eso me lleva a una afirmación de, a lo mejor es una afirmación que les puede parecer demasiado exagerada. Yo considero que el incendio no fue un incendio grave, pero no fue un incendio que pusiese en peligro la estructura muraria del claustro. Es decir, lo único que se hace un claustro nuevo, porque había de gastar mucho dinero en rehacerlo, y dado que había de gastar mucho dinero en rehacerlo, al Cabildo le interesó hacer uno nuevo de acuerdo a los gustos estéticos de su tiempo. Es decir, si me tengo que gastar prácticamente la misma cantidad en hacer uno nuevo que en hacer uno viejo, hago uno nuevo y así lo adapto a mis necesidades. Elimino capillas funerarias y introduzco las aulas de moral, las aulas de lectura y demás que se introdujeron en el nuevo claustro. Porque en ningún momento ni el claustro antiguo ni el claustro nuevo tuvieron dependencias de vivienda de los canónigos.
Desde el siglo XII, las referencias a las viviendas de los canónigos fuera del ámbito catedralicio son numerosas, pero sobre todo, a partir de la década de 1270, tenemos un largo pleito donde precisamente los canónigos protestan ante el rey por haberle derribado las bajadas que tienen desde sus viviendas hacia los huertos que tienen a la orilla del río. Es decir, lo de actualmente es la Valle Corral de Campanas y una parte de Obispo Manso eran las viviendas donde estaban los canónigos. La gente detenía, los canónigos detenían sus viviendas en Corral de Campanas, descendían hacia la zona de las Peñas, hacia sus huertos que estaban situados en esa zona. Todavía hay algún resto de una de esas bajadas y quien tengan más de 50 años todavía habrán contemplado alguna de esas bajadas hechas en piedra por el lateral de la muralla. Entonces, les decía eso. ¿Por qué les digo esto? Porque, miren, las puertas del claustro, las puertas de acceso del claustro a la catedral, se hacen en los primeros años del siglo XVI, tanto la estructura en piedra como las hojas de madera. Se nos dice que retiraron las puertas de madera. Bueno, pues si el incendio hubiese sido tan fuerte, sobre todo en esa zona, indudablemente no nos hubiese llegado a nosotros ni las puertas de madera, ni nos hubiesen llegado la estructura en piedra. Y ambas están en perfecto estado. Esta es una foto de las puertas y esta es de la estructura, el conjunto de la estructura de piedra. Es decir, esta es la misma estructura que vivió el incendio. Es decir, esta es una de las piezas del claustro que ha permanecido de antes del incendio a nuestros días. Respecto a las capillas de la Panda Este, pues miren, tenemos, partiendo de esta puerta del claustro, teníamos fundamentalmente dos capillas. De ellas se conserva uno. La primera de ellas era exactamente la capilla de San Miguel, y la segunda, aunque a veces nos hace dudar en la distribución del claustro, el obituario nos señala siempre, nos llama a esta panda, la llama siempre la primera. Y entonces, a veces, bueno, pues las capillas de esta panda nos las llama de la tercera panda. Entonces, bueno, pues nos induce a error, pero bueno, parece que está muy claro, porque sobre todo la primera de las capillas, de la de San Miguel, tenemos un documento que nos lo dice taxativamente. Está, según se entra en la primera panda del claustro, según se entra desde la catedral, a mano derecha. Es decir, era una capilla de exactamente, a ver si veo por dónde tengo el puntero. No lo veo. ¿Alguno lo veis, el puntero? Bueno, se ha perdido. Exactamente se entraba. Esa capilla se entraba por ahí. Es la capilla más antigua. Esta capilla, incluso en la lectura de los documentos, ha producido a veces errores, porque exactamente la primera referencia que tenemos es del año 1202. El 13 de enero de ese año, Alfonso IX, en unión de su madre y de su esposa Berenguela, da a la iglesia de San Salvador de Zamora, la catedral, los diezmos del portazgo de Bastrotorafe para la obra del claustro y de la capilla de San Miguel. Exactamente, esta capilla de San Miguel es curiosísimo porque a veces ha dado problemas, porque cuando han leído el documento de algunas personas, exactamente el documento latino, dice imitator in laborem claustri sius ecclesiae Sancti Salvatoris e Sancti Michaelis operis claustri y tal. Exactamente se basan en algo que han dicho muy simple y muy sencillo. Damos este dinero para la obra del claustro de la iglesia de San Salvador y para San Martín. Y después a continuación dice et siu ecclesiae Sancti Michaelis, dice, y esta iglesia San Miguel. Y entonces ha habido autores que han determinado que se trataba de dos iglesias diferentes. Los de todavía estudiamos latín en la antigüedad, sabíamos de isius ecclesiae es un genitivo singular, y del plural hubiese sido isorum si hubiera sido dos iglesias. Entonces, bueno, pues lo que pasa de las características de la capilla de San Miguel eran tan importantes
de indudablemente podía funcionar al estilo de parroquia de la catedral y tenía la categoría más o menos de iglesia. Aparte de después los documentos que vamos a tener a continuación, esa referencia siempre a Alfonso IX, a doña Urraca y a doña Berenguela son permanentes. Inmediatamente se dota de una serie de capellanes muy curiosos, porque van a ser dos. Uno lo va a nombrar el cabildo directamente y otro lo va a nombrar el obispo, pero con categoría de canónigo de la capilla de San Miguel. Es decir, es algo muy curioso, dura simplemente, yo creo que dura meses, puesto que yo lo he visto en un par de documentos y después desaparece su figura. La propia madre de Alfonso IX, doña Urraca, inmediatamente empieza a hacer mandas para esta capilla. Entonces, por ejemplo, un par de años después le da exactamente la seña de la figala en Castrotorafe, señalando de una mitad sería para un capellán, la otra sería para otra mitad. Un año más tarde, Martín I le va a dar también una serie de bienes. Entonces, bueno, pues al final esta capilla, los que atienden esta capilla, donde tienen que hacer una serie de aniversarios permanentemente por los reyes, van a tener, entre otras cosas, los foros de San Pelayo de Gallego, la mitad de la ceña de Figal, las casas de Son al pie del puente de Olivares, es decir, tenía una serie de bienes bastante numerosos. La capilla, yo pienso que sería algo más larga, exactamente. Si esto pasa, me suena. A ver. Yo no sé por qué se ha desconfigurado. No está la Carmen por ahí. A ver si por ahí. Ahí apareció ya. Bueno, esta sería la capilla de San Miguel. Entonces, como está ahora, exactamente la capilla de San Miguel inicialmente sería esto, es decir, sería más alargada de la actualidad, se rompió para hacer la nueva puerta del claustro, tenía su apertura por este lugar. Entonces, esta capilla de San Miguel, exactamente en 1534 va a tener una enorme transformación, estamos hablando antes del incendio. El cabildo firma un contrato con Fernando de Balbás, canónigo de la Catedral de Zamora, para que sea su lugar de enterramiento, de él y de toda su familia. Entonces, en este documento nos vuelve a repetir, dice, es en la claustra de dicha iglesia, a mano derecha, entrando del claustro, es decir, coinciden. Entonces, el cabildo no transfiere la propiedad de la capilla, puesto que no se atreve a hacerlo, dada la donación real, pero sí le da un título, lo hace usufructuario, mandándole hacer unas grandes obras. Entre esas grandes obras va a ser hacer los sepulcros, de estar uno frente a otro. Este sepulcro es coincidente con la antigua puerta, prácticamente, y tiene de hacer una obra, llamémosla salvaje, que consiste en taladrar el muro de la catedral a la altura del acceso de subida a cubiertas y hacia la torre. Si pudiéramos volver hacia atrás, espero que me deje, exactamente, para que se hagan una idea, este muro era macizo todo esto. Entonces, tiene de vaciarlo y eso da lugar a que tenga una entrada enorme, una bóveda enorme de entrada, prácticamente. Entonces, ha habido siempre problemas, si una tumba era de uno o era de otro, a nosotros no nos afecta más. Lo que sí les puedo decir, de prácticamente esta capilla, salvo en su longitud, permanece igual, y lo que se hizo a esta capilla fue, en su momento, tras el incendio, y bueno, en el siglo XVI y después, tras el incendio, alterar bóvedas y hacer un óculo para iluminación al haberse derribado. Estos serían los sepulcros interiores y este es el óculo que se ve en el exterior. El claustro avanzaba a partir de ahí con una siguiente capilla. Esa siguiente capilla es exactamente la capilla de Santa Ana o sala capitular antigua. Exactamente la capilla Santa Ana, donde el claustro ya estaba aparentemente terminado, se hacen mandas para elevarlas, en torno a 1230. Y
recibe el nombre de Santa Ana, no sé el motivo, me imagino que porque tendría un altar dedicado a la Madre de la Virgen, cuando normalmente se tendría de haber denominado sala capitular. Hemos referenciado el lugar donde está esta capilla, sobre todo por la situación de una serie de enterramientos, después citaré al final, una serie de enterramientos que estaban en el muro y que nos señalan exactamente dónde estaban. Y siempre nos la llevan, por eso la situación que le hemos puesto, nos la llevan exactamente al ángulo, es decir, va de donde terminaba San Miguel al ángulo donde se unían la nueva panda. Hemos de pensar de la sala capitular, no sería muy diferente a las salas capitulares de otros lugares, pero muy pronto se transforma. El cabildo parece no estar a gusto con ella y entonces va a intentarla vender. Entonces se va a hacer una sala capitular nueva al otro extremo del claustro, pegada a la torre, que va a ser la de Santiago, y entonces lo que va a hacer es un acuerdo con una de las familias más importantes de Zamora, exactamente con don Juan de Valencia. Los Valencia tenían una capilla, que después veremos, en la panda norte del claustro, al cabildo le interesaba derribar. Y entonces lo que hace es un pacto en virtud del cual los enterramientos de los principales miembros de su familia, por ejemplo, doña María, la madre de don Juan de Valencia, es trasladada al presbiterio de la catedral, al lugar más solemne. El resto de los sepulcros de la familia se trasladan a la sala capitular y le dan la capilla a Santa Ana para así poder derribar y transformar ellos la suya. Para que se hagan una idea, don Juan de Valencia era tataranieto por parte de padre de Alfonso X el Sabio y por parte de madre de Alfonso VI de Portugal, es decir, no era un personaje, y una parte de su familia se hizo de capilla propia la actual del Cristo de las Injurias, es decir, tenían la familia dos capillas en la propia Catedral de Zamora. Entonces, incluso, para que vean esa relación, la capilla del Cristo de las Injurias de San Bernardo, en este trato que hacen para cambiarse la capilla, que se hace a principios del siglo XV, se obliga el cabildo a cubrir la capilla del Cristo de las Injurias a costa del propio cabildo. Estas serían las dos capillas de la panda este, esta sería la que hemos visto ahora, y en la panda norte del claustro, de la denominada habitualmente nave segunda, tenemos, ahí tenemos ya mucho más lío. Tenemos dos capillas seguras, que serían la de los Valencia y la de Santa Catalina, pero nos aparece en primer lugar una muy extraña, denominada la privada. La privada ha hecho de se tomen una serie, diríamos, de análisis, ver lo que podía ser. La más acertada puede ser la de Barrero Santa María, yo entiendo que es la más acertada, lo que pasa es que después a uno le entran dudas, y es en plena Edad Media a las letrinas se le llamaban privadas. Entonces podría ser perfectamente el lugar donde estuvieran las letrinas dentro del cabildo. Del capítulo. Entonces, porque además, curiosamente, en este espacio, hasta hace aproximadamente 20 años, siguieron estando las letrinas del Cabildo Catedralicio de Zamora. Las denomino así porque en realidad era un muro de cemento con varios agujeros en el suelo. Era un espacio muy curioso. Pero la duda nos viene cuando en varios documentos nos citan el plural y nos dicen de están linderas las capillas privada y de Santa Ana. Entonces, si están linderas las capillas privadas, pues tendrían una denominación de capilla. Entonces, si fuera así, no sabemos ni la advocación ni lo que puede ser. Es decir, ahí nos perdemos. La siguiente capilla sería ese espacio, sería la denominada la capilla de Santa Catalina,
o del arcediano Pedro Anáez. También la capilla de Santa Catalina parece ser de nadie se había dado cuenta de esa identidad. Se decía, bueno, aparecen los Anáez, pero nos lo dice la documentación taxativamente. Exactamente en su testamento, Pedro Anáez, otorgado en 1294, dice: mando mi cuerpo sepultar en la mía capilla de yo mandé facer en la claustra de San Salvador. Y mando de no sepulten en esta capilla de yo fiz, sino a mí y a mis hermanos, y a de ellos de venieren del linaje de los Minayas, mi padre, y de doña Marina, mi madre. En este testamento, además, él hace mandas, no solo una manda, sino además se reconoce unas deudas a dos personajes aparentemente insignificantes. Entre otros muchos, hace una manda a Pedro Vázquez y a Domingo Pérez, hace otra manda. Curiosamente, Pedro Vázquez es el maestro de la Iglesia de la Iniesta, uno de los 20 liberados. Saben, en la Iniesta se dan primero 13 liberados y 20 años después se aumentan hasta 20. Uno de los 20 liberados es Pedro Vázquez, aparece como maestro de la Iglesia de la Iniesta. Bueno, pues este señor, de coincide en tiempo, es el que le hace la capilla de Santa Catalina a Pedro Anáez. Pero el segundo personaje al que le hace manda es Domingo Pérez, al que le debe una cantidad. Y Domingo Pérez se declara criado de Sancho IV, es el personaje cuyo nombre apareció en la policromía del pórtico de la Majestad de la Colegiata de Toro, y posiblemente pudiera ser el pintor de las maravillosas pinturas detrás el retablo mayor de la Iglesia de la Iniesta. Es decir, si estuviéramos así, estaríamos ante una capilla de unas categorías enormes. Porque además hay un hecho de después llama la atención. Esta capilla tenía en su exterior lo que se llamaban los olivares. Entonces los olivares, dado que está al lado contrario de olivares, solo pueden ser dos cosas: o de estuviese al lado dentro del vergel, es decir, en esta zona donde estaba el jardín hubiese unos olivos, pero el claustro no lo suficientemente grande para que hubiese muchos olivos y se llamen los olivares, o yo he pensado, puesto que es una afirmación meramente mía, dado de Pedro Pérez Pinta, hubiese representado alguna escena, entre otras estuviera la oración en el huerto. Entonces, precisamente el enterramiento de se cita como bajo los olivares fuera un enterramiento bajo una oración de huerto. La temática no es muy propia tampoco del momento, pero sería una hipótesis de trabajo. Una serie de documentos, puesto de precisamente Pedro Anáez va a hacer muchas mandas, nos determina ya en esta sala. Tenemos, por ejemplo, del Cabildo agradecido en 1287, puesto que primero había también trabajado en las obras del claustro, le da a Pedro Anáez, le dice algo muy simple y muy sencillo: de todos los días, como él le ha dado mandas para la obra de la capilla Santa Ana, de todos los días le leyeran el breviario y el capitulero dentro de la sala capitular. Después, en 1290, el Cabildo le concede a Pedro Anáez 200 maravedís de la tercia de Montamarta para realizar los lunes, martes, jueves y viernes una procesión al altar de Santa Catalina, situada en la capilla del mismo nombre que había hecho el arcediano en el claustro. Y después tenemos un documento, lamentablemente unas partes muy borrosas que no permiten una lectura perfecta, realizado en 1291, en marzo, que refleja las grandes donaciones hechas por Pedro Anáez al Cabildo, para esta capilla y demás. Entre esas donaciones, Pedro Anáez le había regalado al Cabildo 12 viviendas en Zamora, media ceña y una heredad en la Iniesta, con lo cual relacionen de nuevo la figura de los dos personajes que trabajan en la Iniesta con sus propiedades en la Iniesta. Y a cambio de estas donaciones, el Cabildo dice: exactamente los lunes, martes, jueves y viernes, después de vísperas, vayades en procesión con un responso de las vírgenes plantado a la capilla, ahí hay una laguna, dentro en la claustra, a vocación y honor de Santa Catalina, es decir, la suya, y después del responso, otra laguna, de habedes de plantar dos compañeros de la iglesia, dígase el capellán, la oración de Santa Catalina.
He dicha de metades oración por las ánimas de mío padre y de la mía madre, y después de mi muerte por la mía, y después de esto de vengades al pueblo cantando otro responso de las vírgenes. Es decir, el cabildo, ante tantas donaciones, le hace 4 procesiones semanales a su capilla. El esplendor de esta capilla debía ser glorioso hasta el punto de, después de destruido el claustro por el incendio, y es la parte más afectada, seguía conservando el cabildo la advocación de Santa Catalina a esa zona del claustro, posiblemente porque hubiese restos de ella. Esta sería una capilla importante. Otra capilla importante sería esta, sería la de los Valencia. Precisamente esa capilla demandan derribar a cambio de la de... van a derribar a cambio de la de Santana, es decir, a cambio de esta. Esto enlaza perfectamente, porque este espacio no sabemos para lo que sirve, porque posiblemente fuese archivo, almacén y demás. Entonces, si fuera así, al cabildo le venía muy bien tener este ángulo de dependencias, porque por esta parte se unían las viviendas de los dependientes del propio cabildo. Entonces, todavía cuando se sube a la torre se ve una especie de rampa de bajada. Desde ella se accede a la antigua vivienda del campanero, o entrando actualmente por esta zona se puede acceder a la vivienda del sacristán. Es decir, ahí había una serie de dependencias, y sigue habiendo unas dependencias para los oficiales y trabajadores de la iglesia, eran muy útiles. La tercera panda, que sería esta, en primer lugar tendríamos esta dependencia de no sabemos muy bien para lo que servía, y a continuación tenemos la capilla de Santiago. Exactamente esta sería su bóveda o nueva sala capitular, sería precisamente esa se conserva todavía en nuestros días. La capilla de Santiago, sabemos de a partir de 1420-1421 se estaban haciendo las reuniones del cabildo en ella, y estaba rodeada de gradas. Ahí va a permanecer el cabildo durante muchos años, exactamente hasta hace poco más de 100, que se trasladan a la sacristía de la capilla del Cardenal, y entonces se transforma en vestuario de canónigos. Ahora es sala de restauración. Antes de ayer al menos era sala de restauración. Esta capilla, si vuelvo hacia... Bueno, por dentro no se ven ventanas, pero subiéndose al tejado de la capilla del Cardenal, precisamente se ve todavía esta ventana románica procedente de la primitiva capilla de Santiago, se conserva y es un resto del antiguo claustro. Bueno, esto ven cómo está ahora y demás. En la panda sur conservamos 2 capillas más. Exactamente, la primera de las capillas es la capilla de la Magdalena. La capilla de la Magdalena está su bóveda de la capilla de la Magdalena, y es exactamente esta. La capilla se abría hacia el exterior, era una capilla sumamente reducida. Exactamente dentro de ella sabíamos que había una tumba que tenía 2 grandes argollas, y más o menos en torno a 1438 es la primera referencia documental, y más tarde esta capilla precisamente se va a vender para de esa forma transformarla y hacer una capilla funeraria, cambiándole incluso la advocación, pasaría a denominarse de San Nicolás, y se hace una operación de cierre de este muro y apertura por el lado de la catedral. Por eso nunca se suelen citar entre las capillas del claustro, tanto esta como la siguiente, pero son del primitivo claustro catedralicio. Lo único es cerrado esta zona y abierto precisamente por el otro lado. Una vez exactamente don Nicolás Gómez de Agüero es el que va a potenciar la transformación de esta capilla, y ha llegado hasta nuestros días con algunos elementos incluso que se pueden apreciar si se miran con detalle. Y la siguiente capilla de esta zona, del antiguo claustro, sería
Pues bueno, mire, allí tienen, por ejemplo, dentro de la capilla de don Nicolás, esta es una inscripción funeraria, casi no se ve, pero está allí de los restos de la capilla claustral medieval. Así es como está ahora en la actualidad. Y esta sería la capilla del Baptisterio. La capilla del Baptisterio es muy curiosa porque era una capilla abierta por ambos lados, lo cual tenía una finalidad litúrgica perfecta. Es decir, desde una liturgia antigua, un no bautizado no podría entrar en el templo. Por eso normalmente los baptisterios estaban en las torres o estaban a los pies. Es decir, el no bautizado tenía de entrar por fuera del templo, era a continuación bautizado y accedía al templo. Entonces, por este motivo tenía precisamente dos puertas. En ella estaba la pila bautismal. Había además un gran lucillo sin finalidad funeraria, donde se guardaban, mejor dicho, no se guardaban, se mantenían los santos óleos, los crismas, los 3 recipientes del crisma, y también en la tapa final de esta capilla se mantuvieron los libros de bautizados. Como sucede exactamente, se cierra, se transforma, se transforma en capilla después de San Pablo, y entonces al transformarse en capilla de San Pablo, lo que se hace es la antigua hornacina para los crismas se transforma en lucillo funerario, la pila se traslada y al mismo tiempo se va alterando, puesto que se hace un cierre lateral. Se hace una fachada, se hace una portada magnífica. Se ha debatido mucho sobre la fecha, si puede ser mediados del 17 o puede ser anterior. Gómez Moreno y otros autores la relacionan exactamente con la tribuna del brazo norte de la catedral, y es posiblemente de lo mejor que tenemos en Zamora del periodo. Gómez Moreno la relaciona con Gil de Siloé, etc. Y tenemos un elemento de lo que decía yo antes, de allí habitualmente debiera de haber estado perforada la torre y esta puerta cerrada, por un motivo muy simple, muy sencillo, porque cuando se cita la pila bautismal siempre se cita entre la capilla del Cardenal, que estaría ahí, y la capilla de la Magdalena. Entonces eso ha hecho que todos los autores pensaran que era esta. Mientras de si esto estuviese cerrado, de además servía, como les decía antes, de prisión, pues no habría ese problema. Esta es la fachada precisamente de la capilla ya transformada. Este es el lucillo funerario actual, que era el lugar de tener antes los crismas. Y entramos en las tumbas más o menos desperdigadas. Ya terminamos, ya no falta nada, ya no les aburro demasiado más. En las tumbas desperdigadas por el ámbito del claustro. Exactamente, y esto sí, por ejemplo, sabemos de Pedro di Daci, tenía su sepultura delante de la capilla de San Miguel. En esa primera nave del claustro también estaba al rincón, yacían al rincón debajo de la sepultura del abastro el bachiller de gramática Andrés González, lo cual nos está hablando la sepultura del bachiller Andrés González, pero también la sepultura del abastro. A los pies de San Felipe, lo cual nos está hablando de un santo en pared o en hornacina, tenían la tumba Pedro Fernández de Traslatorre y sus hijos. El canónigo Benito Rodríguez yacía en el rincón de la capilla de Santa Ana, al lado de la tumba del también canónigo Fernán Jiménez, en la segunda nave, es decir, ya dando la vuelta hacia el claustro. Sí. Aquí tenemos imágenes. Exactamente en esta vuelta. En el ángulo este, también en el formado por la capilla de Santa Ana y la privada, había una enorme concentración de tumbas, puesto que también estaba la del canónigo Rodrigo Alfonso de Toro, estaba debajo de una cabaña, es decir, de un lucillo funerario, que tiene 3 leones, por eso han visto el león. Posiblemente el león que yo les he puesto antes, de ahora está en la capilla exactamente del Cristo a las Injurias, ese león proceda precisamente del claustro de esos leones. En la segunda nave del claustro, exactamente en esta
en este muro, había una concentración enorme de sepulturas. Entre ellas estaba la del canónigo Martín Fernández, debajo de los olivares, lo que le decía yo antes, la del canónigo Fernando Jiménez, estaba a los pies de San Juan Bautista. Junto a ella había un arcosolio del que no sabemos quién estaría enterrado en él, simplemente sabemos de ello un arcosolio. Estaban las tumbas de Luis Fernández y su mujer, estaba a los pies debajo de San Bartolomé. Las de Helenito, debía ser un niño, Helenito García, estaba su tumba a los pies de la Virgen María. La de doña Sancha Rodríguez estaba a raíz, es decir, al borde de la pared a mano derecha, en derecho de Santiago el Alfeo, lo cual nos hace pensar que estaría más o menos en esta posición. Además, era una cabaña que tenía 3 postecillos de piedra, es decir, era un lucillo con 3 columnitas. Otras tumbas de las que tenemos noticias por la zona, por la Panda Tercera y la Panda Cuarta no hay tumbas, se puede decir, salvo en el suelo. Por ejemplo, tenemos en la segunda mitad del siglo XIII estaban también las tumbas de Joan Domínguez, de su tío Gonzalo, que no sabemos dónde estaban. Después sabemos que había otra sepultura que está entre los archetes de la pared de la dicha claustra, que posiblemente yo pienso que sería la capilla de Santa Ana. Saben que las salas capitulares suelen tener 3 vanos, una puerta y 2 vanos laterales de ventana, posiblemente allí, y después otra era denominada la primera cabaña, es decir, tenemos muchísimas tumbas. Pero hay una tumba que a mí me parece muy especial, es la tumba de Arias Gonzalo. Según una tradición, Arias Gonzalo estaba enterrado en la catedral, sus restos habrían perecido prácticamente en el incendio y después habrían trasladado al interior de la catedral. Bueno, yo hace tiempo ya publiqué la tumba de Arias Gonzalo y sus hijos estaba situada en la iglesia de San Martín de los Caballeros. Incluso tenemos la descripción perfecta de su tumba, de las inscripciones de estaban. Hay exactamente durante el reinado de Enrique IV hay una serie de incidentes tras la farsa de Ávila. Enrique IV viene a Zamora y a todos los que han estado en contra suya, pues le hace una simple y llana faena, desentierra los cuerpos de sus familiares y se los da a comer a los cerdos. Es simplemente una auténtica barbaridad. Y entonces, donde la ciudad ha participado corporativamente, destruye la tumba de Arias Gonzalo. Hay una serie de elementos mágicos donde aparece desde el mago Merlín, elementos bellísimos, y se nos describe el cuerpo de Arias Gonzalo como un hombre barbado, estaba embalsamado su cuerpo y exactamente tenía de sudario un tejido azul, exactamente, unos dicen envuelto en cendal azul y otros testigos en tercenel azul. Bueno, a raíz de esa destrucción, puesto de después la capilla de San Martín se vende un tejedor de lienzos, la ciudad actúa en contra de él y demás, se decide trasladar sus restos a la catedral. Entonces, en torno al año 1502, los restos de Arias Gonzalo se trasladan a la catedral. Los restos de Arias Gonzalo no sabemos, y sus hijos no sabemos en qué lugar estarían situados, pero lo cierto es que sí se vieron afectados sus tumbas, no por el incendio, de su tumba no se habría afectado, pero sí se trasladan los restos. Cuando se empieza a transformar el claustro, todas estas tumbas se trasladan desde sus respectivas sepulturas a un lucillo funerario que se abre en el muro norte del coro, donde se pone una lápida. Sigo avanzando y así la ven. Este sería uno de los posibles leones de esa sepultura. Y allí, en esta lápida, donde hice exactamente en una inscripción, y donde señala de los cuerpos de los ilustres zamoranos que estaban enterrados en el claustro, se trasladaron. Bueno, pues en el propio claustro, cuando se reforma, se pone una pirámide. Esta es la pirámide, antes estaba en un lateral, ahora está en el centro del propio claustro. Y yo, vamos a ver, y esto es un elemento personal, yo afortunadamente, en el mes de mayo de 2010, participando en la prospección endoscópica que se hicieron a los lucillos de la catedral, cuyo fruto ya han visto 2 lucillos abiertos maravillosos, bueno, se metió el endoscopio
en la tumba donde estaban los restos, y yo puedo decir, como en su momento dijo Schliemann, allá por 1876, he visto el rostro de Arias Gonzalo. Exactamente, el cadáver estaba en la parte superior, momificado, yo lo he visto en el endoscopio, fue exactamente un rostro momificado, todavía con alguna barba, cubierto en una tela azul. Es decir, esperemos de algún día se den los permisos correspondientes para que esos lucillos se terminen de abrir, se puedan estudiar los restos y podamos seguir gozando. Aparte de esto, de no deja de ser una anécdota personal, en el claustro había todas esas imágenes del dicho, posiblemente un apostolado, la Virgen, indudablemente no sabemos. Yo lo que sí les tengo aquí son imágenes que se conservan ahora mismo en la Catedral de Zamora y de perfectamente, sobre todo una de ellas, desde las últimas de Bonaver, pudieron estar en el claustro o pudieron ser semejantes a las que están en el claustro, como pueden ser esta Anunciación, puede ser este Salvador o este ángel que precisamente apareció en el primero de los lucillos, de se abrió y de ahora está en el Museo Catedralicio. Como ya les había dicho, para ir terminando, teníamos espacios de encarcelamiento. Esta sería precisamente la puerta de acceso al sótano, a la cárcel de esos racioneros. Allí tienen precisamente el otro lado, allí tienen los goznes de la puerta y al mismo tiempo era de acceso, servía de acceso al reloj, y esta es el calabozo dentro de la capilla Santiago. Esta es la puerta de acceso a la capilla de Santiago, pero esto es un espacio muy reducido, de escasamente 6-8 metros cuadrados, se sigue denominando la Catedral de Zamora. Entonces posiblemente fuera ese espacio. Otro elemento que se nos cita a menudo es el patio. El patio sería un espacio de cementerio, con el paso del tiempo se va transformando hasta convertirse en atrio y creo que no merece la pena darle más interés. Y lo único que nos falta es, de una vez destruido, pues hay de hacer un nuevo claustro. Se hace un nuevo claustro, de eso ya no es objeto mío, eso otro año de lo estudie otro, y entonces ese claustro es el que ha llegado a nuestros días, pero es un claustro donde seguimos conservando la capilla del antiguo, la capilla de San Miguel, la capilla de la Magdalena, el baptisterio, la capilla de Santiago y la puerta de acceso, es decir, exactamente medio claustro. Es decir, esta sería la situación del claustro actual, conservamos esto, esto y esto. Es decir, conservamos y algunas dependencias anejas al mismo. Es decir, no conservamos mucho, pero sí conservamos bastantes. Este es nuestro claustro, estas son las dependencias nuevas de las cátedras de moral, de lectura, etcétera, pero también conservamos entre las paredes algunos restos, de yo espero que algún día se haga un profundo estudio, una lectura profunda de paramentos, puestos en muros exteriores, sobre todo de las dependencias de no se ven desde la calle de la catedral, aparecen sillares y piedras del primitivo claustro de la ciudad de Zamora. Dentro de las reformas que se hacen del claustro, se hace la casa de los gigantes y para ello se tiran bastantes dependencias anejas que pertenecían también al antiguo claustro. La casa de los gigantes forma parte de ese proceso de reordenación del espacio que nos lleva a la situación actual de la catedral. Y bueno, pues esto era lo que tenía que decir. Bueno, no sé si hay preguntas, si no hay preguntas. Sí, por aquí. No sé. Ese sí se oye. Yo quería preguntar por la entrada en la parte que nos has explicado de la capilla que había mirando hacia
hacia el este, la rueda que hay en el suelo de los distintos... Pero eso ya es claustro nuevo, eso ya no es claustro viejo. Ese pavimento es un pavimento, desde luego, forma parte del claustro viejo y además, según tengo entendido, posterior incluso a la propia realización. Yo, sinceramente, yo siempre digo una barbaridad desde el punto de vista de la historia, y es de la única historia verdadera es la medieval, puesto que actualmente hacemos periodismo, en la Edad Moderna hacemos crónica, y en la antigüedad no lo imaginamos todo. Solo la Edad Media es la historia verdadera y yo intento quedarme siempre en la Edad Media. O sea que eso es moderno totalmente. Eso es moderno. Eso es un recinto moderno. O sea, moderno, vamos a ver, es del claustro nuevo. Pero el círculo que hay, que todo el mundo se para a contemplarlo porque nos dicen... O sea que no tiene nada. Yo, sinceramente, nunca lo he estudiado y no sé si alguien lo habrá estudiado. Sé que había una persona estudiando la estructura del pavimento, pero no tengo ni idea. Sí, porque si sabes a quién me refiero. No, pero no lo sé, no lo sé. No lo sabes. No lo sé. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿me oye, no? Sí. Vale. Yo supongo que el claustro, no sé si tendría columnas simples o dobles, no se sabe, ¿no? Perdón, no le digo, el claustro sí. Tiene 24, digamos, tendría 24 pilares. Bueno, 4 esquinas y otros 20 pilares. A ver, les he contado, ¿no? Sí. Tal como los ha puesto usted. Lo que no sé si serían dobles las columnas. Pareja. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, pero vamos a ver... Pero si serían 48 capiteles o 24 capiteles. Perdone, no sabemos cuántos capiteles tenía. No sabíamos. Porque, vamos a ver, estamos hablando, vale. Usted me está hablando de unos vanos, de un espacio claustral actual. Digo que no sabemos. Y yo le estoy hablando de un espacio claustral antiguo. Indudablemente, ¿cuál sería el ancho de esos vanos? Bueno, ¿cuál sería el número de capiteles? Ojalá... Vamos a otra cosa más importante que eso. Vamos a ver, antes decía en el anterior, con la señora geóloga, le decía que por qué no hacían unas catas en el claustro para ver si hay restos ahí del antiguo claustro. Como ejemplo, el coro Petrus de Compostela apareció en un relleno, eso lo sabe usted mejor que yo. Bueno, apareció en un relleno, apareció en la puerta del perdón por atrás, apareció exactamente en la puerta del perdón por delante. Estaba medio desaparecido y ahora está. Vamos a ver, ¿dónde pueden estar esos capiteles que había? Porque si no se quemó prácticamente, y yo no sé si esa piedra era de Jambrina o de Villamayor, ¿dónde están esos capiteles? Pues mire usted, si yo lo supiera, no sé, indudablemente yo lo habría dicho y habría intentado de si hubiese salvado. Bien. Pues los capiteles pudieron reventarse, los capiteles pueden estar enterrados o los capiteles pueden estar entre muros. Es decir, cuando se destruye una obra, yo le puedo decir, una parte del convento de San Francisco de Zamora está en la carretera, exactamente en el paseo de Nazareno de San Frontis y en la carretera Tarrasatpal. Pueden estar los capiteles perfectamente de pavimento en la carretera de Villalbastina a Vigo, o pueden estar en cualquier sitio, o pueden estar en medio de un muro. Ojalá lo supieran. Yo sé en este momento que no se puede uno gastar mucho dinero, pero no estaría mal gastarse unas perrinas, como dicen aquí, o como decimos aquí, que yo soy de Zamora, aunque estoy fuera, para ver si aparece algún capitel de ese claustro, hombre, que nos trae... Pues nada, anime a la administración, indudablemente yo le voy a apoyar.